Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Familia Misterio. Bueno, el día de hoy, como hemos quedado la semana pasada, vamos a hablar de cadenas familiares. Ustedes dirán, ¿qué son las cadenas familiares? Las cadenas familiares es cuando nuestros ancestros, nuestros familiares de hace mucho, bisabuelos, tarabuelos por allá lejos, hacen algo que energéticamente sigue generación tras generación, así nosotros no lo sepamos, y eso nos afecta a nosotros también. Entonces hoy les vamos a contar unas historias Para que entiendan un poquito para mejor. que entiendan un poquito mejor y pues porque obviamente pues nosotros no vamos a hacer la excepción. Dentro de nuestras familias también tenemos cadenas familiares, pero tengan en cuenta que esas cadenas se pueden romper para bien o para mal. Entonces podemos romperlas, pero normalmente siempre es más positivo que cualquier otra cosa. Sí, igual yo creo que Claro es que es como de que, autoanalizarse también, para sí, entender. pero claro que es que, como les decía yo, para mal, hay personas que por ejemplo tienen una muy buena vida, toman pésimas decisiones y eso va a repercutir en... Mm. Lo que pasa es que eso es como más, como son situaciones con cargas energéticas muy fuertes, entonces se aferra, digamos, a las líneas de vida. Y entonces eso es lo Exacto. que hace que se vaya de generación en generación. Contemos un poquito, por ejemplo, de los casos de nosotras. Nosotros por parte de mi papá, la cadena era muy fuerte porque ya hemos roto mucho con eso, de las mujeres. La carga era súper Sí, fuerte, ¿cierto? sí, las mujeres, o sea, las mujeres por parte, por ejemplo, de mi abuela, siempre han sido mujeres muy fuertes, muy guerreras, o sea, es como de que nos va a derrumbar cualquier cosa, no, o sea, uno trabaja, Trabajadoras y muy luchadoras. trabajadoras y muy luchadoras, y no importaba que estuvieran solas y no tuvieran un compañero, mujeres duras que salían adelante. Que eso es una de las cadenas que había, que en cada generación había una que era mamá soltera, así fuera al principio, pues, que arrancara Sola. solita. Por ejemplo, a mi hermana le tocó en algún momento con su hijo, Mi mi abuela, abuela. mi primera tía, obviamente era hija de mi abuelo y mi abuela, porque ellos se casaron cuando mi tía, que en paz descanse, tenía un añito de nacida. Ella se fue para una finca porque en esa época estaba súper mal visto, y eso que pues no era una niña, o sea, mi abuela cuando tuvo a mi tía tenía como 32 años. Pero el hecho de haberla tenido fuera del matrimonio era una cosa Sí, exacto. escandalosa. Pero era una mujer muy berraca, muy echada para adelante. Ella trabajó toda la vida porque trabajaba desde niña. Entonces, no era que, ay, es porque no, y ahora quién la mantiene. No, ella se mantenía sola porque era muy berraca, muy trabajadora. Pero ¿cuál es el tema? Para la época, una mujer soltera con un hijo, el acabose. Entonces las Ujú. mandaban para fincas o para otras ciudades, literal las escondían. Sí, Las escondían, tenían su bebé, ya ella, mi abuelo obviamente iba a la finca, la visitaba y estaba pendiente de su esposo, pues de su señora, de su bebé, y ya cuando la niña nació y tenía un añito, vinieron al pueblo, se casaron, bautizaron la niña y ya ahí sí se quedaron en el pueblo. Pues porque ya, sí, mi esposo, ay, sí, es que ya nosotros nos casamos. ya era más diferente. No, normal, Ya no sí, era la tenemos una discriminada. niña y vinimos porque vinimos a bautizar la niña. Pero entonces ya era como ya, o sea, están casados, es que nosotros pensamos que no, no, sí, no. Entonces, por ese lado, pero También cuéntales bien. tenemos una prima que también tuvo su hijo sin casarse, básicamente ya estuvo casada con él. Sí, pero también se casó estando embarazada. Entonces es Exacto. como repetitivo, pero pues siempre como una generación. Y mi tía la segunda, es mi tía la que falleció, y otra tía, Y mi y ya luego papá, mi papá. La tía del medio también fue mamá soltera. Pero o sea, hay que aclarar, mi abuela, como ya les habíamos mencionado, era una mujer espiritual uh-huh. o sea, para la época era una mujer muy evolucionada. O sea, uno con ella se podía sentar a hablar y ella no se agarraba a juzgarlo a uno, sino que ella lo que hacía era que intentaba entender. Ya si había que llamarle la atención a uno, pues ella le llamaba la atención a uno. Pero ella intentaba entender Era como adelantada a su época. exacto, ya era Uh-huh. con una mentalidad abierta para su época. Inclusive cuando yo quedé embarazada, yo tuve a mi hijo de 17 años y ella le decía a mi papá, no es la primera ni la última.
Lo importante es que ella salga adelante, que siga estudiando, que saque su carrera, para que no tenga que depender de nadie. Sabias palabras las de mi Y abuela. así fue. Y así fue. Con mi otra prima, normal. O sea, ella decía, es que eso en todas las familias pasa. Y ella era relajada, no pasa nada, no pasa nada, no ha pasado nada, eso es normal. Y listo. Y cuando mi tía quedó embarazada, pues obviamente a mi abuela le dio muy duro porque mi tía, ¿cuántos años tenía? Como 10, 15, 16 años. Pero es que sí, es que Pero siempre es fue, con como jóvenes, ¿no? sí, estaba muy chiquita y pues la verdad, pues el tipo era un aprovechado, digámoslo. Hay que decirlo, no puedo, no me lo puedo aguantar. Pero, pero ella no se enojó con ella. O, pues no, yo me imagino que sí sintió como enojo con Desilusión un ella, poquito. desilusión, obvio, porque ella estaba solita con sus hijas y mi papá, sino que el acto primero que ella hizo fue a pelear con el sujeto culpable porque él era mayor de edad y ella era una niña. Entonces ella fue a enojarse con el tipo, pero por lo mismo, o sea, siempre con la mentalidad, a ella le pasó, a su hija le pasó, para cuando a las nietas No se les acabó el pasó. mundo. Exacto, y obvio, toca muy duro porque finalmente es complejo tener hijos jóvenes, muy complejo, hasta Machi, el Yo primer también tuve hijo también. mi hijo, sí. Entonces es como muy complejo, pero finalmente como quien dice, no, somos berracas y le hacemos y lo logramos, y es verdad. Y ella siempre pues nos apoyó. Y no solo esa cadena esa no sé si ya hemos roto con eso, con mi hija nos daremos cuenta si se rompió o no. Y con la hija de mi prima, porque son las únicas niñas así en la familia que quedaron, ¿no? No están las hijas del primo, pero por parte de un primo, a ver, mi tía, la que quedó embarazada joven, tuvo Una hija. una hija y 2 hijos. Ujú. De parte de la hija, vamos invictos. De los Usted no otros puede dos tener otro hijos, porque mi mismo tiene niña. de parte de mis otros 2 primos, el primo mayor, o sea, el que fue el hijo, Ujú. Ah, sí, eh, tiene niñas. tiene niñas y efectivamente sí, la mayor de las hijas de él también tuvo También. bebé muy Ah, hasta ahí no se ha sardinita, roto. Toca esperar a no mi se ha hija. roto. El otro primo, sí, la hija mayor, pues, no, apenas tuvo bebé hace poquito y Pero ya estaba espere, grande. en paréntesis, yo creo que en las cadenas por parte de la abuela son cadenas que se pueden romper individualmente. Hay cadenas que se pueden romper en familia. Por ejemplo, por parte de madre también tuvimos una cadena que rompimos todas las mujeres Exacto. juntas en un Hicimos ritual y todo eso. Y un eso ya ritual, quedó. éramos primas, La éramos abuela, nosotras, o sea, mi eran todas las mamá, generaciones. Estaba mi abuela con las hijas. las hijas con sus hijas y con sus nietas, o sea, estábamos como 4 generaciones ahí. Ujú. Nos hicimos, o sea, saltamos todas esas cosas, nos hicimos un ritual muy bonito en el río, donde llevamos luz, nos despedimos de esas cadenas y de los sufrimientos de las mujeres que habían pasado de nuestra familia hacia atrás, y ya y limpiamos todo eso, y fue un ritual muy bonito, y nunca pensamos que la abuela fuera a ir, Y y fue muy sí, chévere porque ella dijo, no, yo sí voy. Nosotros, uy, qué chévere, o sea, para ujú. nosotros eso fue genial, porque nosotros decíamos, o sea, Pero ya no es como tan de esas cosas. no, ella no Pues es de ese tipo de cosas, igual ella me dice, no, que es que le da miedo, y pues sí, obvio, me uno comprende, entiende, sí. pero el hecho de decir, no, yo quiero que mis muchachas, porque ella dice mis muchachas, yo quiero que mis muchachas no les vayan a tocar cosas que a uno le tocaron tan duras, o sea, eso fue un regalazo. Entonces, volviendo al tema, hay que cosas que se pueden romper juntas y hay otras cosas como en la familia por parte de mi papá que es individual. Entonces, hay otra cadena, ahí también con la parte de mi abuela por parte paterna, que es que después de los 30 las mujeres como que venimos o sea, es un sufrimiento y ya después de los 30 como que Ay, no ya son es, ay, la sufrimientos. verdad, No, sí, son vidas muy realmente. difíciles. Lo que pasa es que son muchas pruebas. No, pero esas pruebas no me gustan. Son muchas pruebas, le toca a uno como muy duro, como supérelo, como, o sea, Ay, como no. convirtiéndolo a uno en una mujer fuerte, son como puros retos Sí. para fortalecerte. Y Y ya a los entonces 30 pasan los ya 30 y uno como que, todo cambia, o sea, es un sí, cambio es muy raro. drástico. O sea, literal, o sea, empieza uno como que, si, es que casi no consigo empleo, es que está muy duro, y de un momento a otro,
llegan los 30 y ¡tim! Como le cambia. crispeta, empieza una cosa tras de otra, y cambios, y Sí, cambios, y y cambios. cambios, empieza económicamente las cosas a cambiar para bien, y emocionalmente uno empieza, bueno, claro que después de todos esos aprendizajes, ¿cómo no? Porque empieza uno más fuerte, Y valora todo. valora más, y aparte de eso es ay no, o sea, ese problema, ¿qué me va a afectar a mí? O sea, eso para mí Si no es yo un pude problema. con eso, Yo he podido con con lo otras otro. cosas, podemos con eso. O sea, Ujú. es todo ese tipo de cosas. Y empiezan las cosas a mejorar, a mejorar y a mejorar. Y hasta el último minuto de sus vidas es siempre bien, bien, mejorando, mejorando, mejorando. Pero normalmente solas, o sea, sin una pareja, sin una compañía. Sí. No es porque necesitemos un hombre para salir adelante, sino que es como, o sea, bueno, y el compañerito para uno conversar, o sea, para pelear, Y muchas se continuaron con ese sí no se rompió en muchas de en las muchas, integrantes, exacto. porque, de las integrantes de la familia, porque por ejemplo la abuela falleció solita, o sea, sin una pareja ahí. Mi tía también. Bueno, mi tía fue por elección, Sí, es que porque todas, porque mi abuela también. valga la aclaración, mi tía que estaba allá con mi abuela era una mujer con un cuerpazo Sí. y con un carisma, o sea, yo No no pasó conozco a inadvertida. alguien que la caiga mal, que le haya caído mal mi tía, o sea, ella era un solo, para mí mi tía era como si fuera un angelito que hubiera venido, pues, como ya se bien con todo el mundo, y supremamente servicial. Incluso todavía la recuerdan mucho por ahí. Se volvió Sí, leyenda por allá en el barrio donde ella vive. sí, porque hizo un Sí. parque muy lindo, un jardín, es un jardín, y las personas en el conjunto donde ella vivía la recordaban porque ella fue la que adecuó ese jardín, porque para las matas era, mejor dicho, y para cuidar enfermos. Ella se ofrecía para cuidar personas enfermas y lo hacía con una dedicación. Entonces, no era porque no le resultaran, porque sabíamos que habían señores que Pero eran, intentaban. sí, pero es que yo creo que a la abuela le pasó igual, porque la abuela siempre fue muy, muy elegante y muy Y muy titina. serias, muy puestas. Sí, muy elegantes, ¿no? Ellas, cierto, pero todas decidieron, las dos decidieron, las tres, porque mi tía, la otra tía también Está sola. está sola, yo creo que por elección. Pues de pronto no tiene una pareja, digamos así, como este es el que va a presentar así, pero todos es por elección. Viven más Sí. tranquilas así. Sí, claro que es que mi tía no tiene tiempo, porque Pues mantiene que es que paseando. sí, y también le gusta mucho trabajar, ya no es capaz de quedarse quieta. No, Entonces, pues pero como decimos, son puras elecciones. exacto, Y son cosas que se pueden cortar. En el caso de nuestra familia, como decíamos ahorita, se pueden cortar o individual o en grupo. En este caso, pues nosotras sí decidimos como cortar con eso. exacto. Y pues no solo, o sea, no es solo cosas de mujeres. Por ejemplo, eh, fue algo muy casual. El abuelo de mi hijo mayor estaba presente en la vida de los hijos y de la esposa, o sea, eran un hogar. Pero el señor nunca económicamente aportó para los hijos. Cuando nació mi hijo, el papá estaba presente y la relación se acabó. Inconsistencias existenciales, incompatibilidades entre los dos. Y él decidió que si las cosas se habían acabado conmigo, se habían acabado con el niño. Va, no importa, a mí vengo de una familia donde nos enseñaron a ser fuertes y ya está. Pero ¿qué pasa? El papá de él, o sea, el abuelo de mi hijo, terminó solo. O sea, obviamente hay un hijo con el que todavía habla, la esposa, la ex esposa, porque ella le habla y todo eso, pero pues están separados hace muchos años y ella habla con él, ella lo llama, que si está enfermo, que todo ese tipo de cosas, pero él está solo. El papá de mi hijo lo mismo. La última vez que me di cuenta, también se había quedado solo. Y mi hijo dijo, yo con esa no voy Ese y no decidió cortar. pienso, y cortó la cadena de raíz. Y él me dijo, mami, es que yo igual no quiero hijos. Ok, vale, respetable. Y ya está grande, tiene su carrera, tiene su trabajo y ya, y no quiero hijos, listo, perfecto, no quiere hijos, no tenga hijos. Pero no solo él, por ejemplo, el papá y el abuelo, sino que el tío también. Ah, sí, los dos tíos. Es que Todos. él tiene un Es como tío de hombres que ya eso. trascendió, pero ese tío que trascendió fue exactamente lo mismo. O
sea, nunca se le podía acercar a la hija. Y Y la hija ya está grande y todo, y ellos, o sea, mi hijo puede pasar por un lado de la prima y ni él sabe quién es ella, ni ella quién es, porque como todos dos quedaron alejados de la familia, porque ellos no quisieron como responsabilizarse, entonces no se conocen. ujú. Y sí es como jóvenes. Por ejemplo, hay otra persona que ellos, los hombres, o bueno, por lo menos algunos de los de la familia de él, tienden a gustarle tener varias mujeres al escondido, son infieles. Y resulta que tienden a quedarse solos en su vejez. Lo que es el abuelo murió, nosotros decimos acá de arrimado. ¿Cómo se explica el de arrimado? Arrimado es una persona que tiene que, no tiene una casa, sino que le toca pedirle a alguien que le dé un espaciecito para vivir porque no tiene casa, no tiene, No los tienen hijos nada. lo desconocen, no tiene nada. Entonces el abuelo murió así, o sea, estando por allá arrimado donde una hija. El papá vivía también por la misma situación, se quedó solo y estaba viviendo con la mamá de él, pues ya trascendió hace poco también. Y ahora él no sé por qué se le habrá acabado la relación con la persona con la que estaba, pero ahorita también está solo. Y entonces si sigue así, Va a probablemente se terminar va a solo. quedar solo. Y nosotros tenemos otra cadena familiar de la que no ¿Cuál? hemos hablado, de que por parte de mi mamá tenemos algo muy particular. Yo soy la mayor y con mi primo que sigue me llevo Ah, 15 sí. días. Luego el siguiente primo, con él nos llevamos 2 años. O sea, cuando mi mamá y mi tía y mi tío estaban terminando de los hijos crecer un poquito, mi tía quedó embarazada. Es por tandas. Y es así, o sea, y en esa tanda, o sea, estamos seguidos, nos llevamos uno, Máximo 3 años. no, máximo 2 años. Sí. Máximo 2 años. Pero normalmente nos llevamos meses. Por ejemplo, mi hermana se lleva con otro primo un mes. Yo me llevo con el primo más cercano 15 días. Por ejemplo, mi hermano se lleva con mis primas un añito. Mm, Con las gemelas y... yo Sí, con creo que ellas se lleva sí. un año. Luego O sea, Camilo mi con... mamá estaba embarazada cuando mis tías anunciaron. Mi hijo se lleva con una prima mía, literal, no, ni un año, porque ella cumple en marzo, lo alcanza, y él en julio ya otra vez la deja botada, o sea, se llevan Sí. 6 meses, Luego y así. mis hijos también hay Pero otra resulta que tandita y así. cuando murió el primer bebé de Machi, todo paró, o sea, el niño murió y todo paró. Creo que antes de eso tuvimos otra pérdida de otro primo. Uno de mis tíos, la esposa se embarazó y perdió el niño. Ahí pararon los niños también. Y ella se embarazó al año y medio, nuevamente. Y cuando ella se embarazó, arrancó otra vez La otra tanda de niños, hasta que Por eso. Marce, hasta que murió Juan Esteban. Sí. Ya cuando murió Juan Esteban se acabaron los niños en la familia otra vez. Y mucho tiempo nos quedamos sin niños. Hasta que yo Hasta que Marcela otra vez, Marcela desbloqueó y arrancamos con yo no había con notado el que niño. la que pierde el bebé vuelve y arranca. Exacto. Vuelve y arranca la tanda. Arranca, Marcela desbloqueó y cuando Clau desbloqueó, arrancamos otra vez con los niños. Por eso cuando sale una embarazada, todas empiezan a tener miedo. Sí, todas se asustan. Por ejemplo, Mache tuvo al niño hace 14 años. De Juan, ¿quién sigue? Estefa. Ah, sí, porque Marce quedó embarazada muy a rápido. Los 2 años. A los 2 no, años. Llevaban 2 años de no, diferencia. porque mientras el embarazo y todo eso, ¿no? Sí, o sea, pero sí un llevan año larguito. Sí. Y luego la primo, niña, el de Jorge. Luego nació el de otro. Marcela estaba embarazada. No, cuando Marcela estaba, él es mayor que Stephanie. Entonces sí. Entonces primero estaba la esposa del primo, luego que estaban, cuando menos pensamos, cuando la una estaba terminando embarazo, Marcela estaba empezando embarazo, y así nos fuimos. Yo fui parte, ya la última. Yo fui parte de esa línea, hasta que nació la última, que tiene 2 meses. Y ya mi hermano está esperando el bebé también. Tenemos una primita que tiene 2 mesecitos, y casualmente mi hermano, de sorpresa, le llegó el bebé y que estamos esperando sobrino en cualquier momento de aquí. De fin de mes o a principios del otro día. Entonces ya estamos esperando en cualquier momento sobrino y ya nos estamos preparando
a ver quién va a ser la próxima víctima. Por estos lados, ya no más. No, ay, no, Dios mío. No, yo no me echo bendiciones porque la última vez que un tío se echó bendiciones le tocó Ya a él. estaba ponchada. Entonces, Sí. o sea, miren esas cosas que pasan y nosotros nos reímos y toda la cosa porque es como alguna cadena divertida, por decirlo de alguna manera. Porque no todas las cadenas son malas. O Sí, sea, no. Por ejemplo, en la familia de alguien que yo conozco, empieza la cadena como, pero económicamente bien. Y bueno, todos son económicamente bien. Y tuvieron una época, la familia, más que todos los abuelos, que estuvieron como, ahí, como con dificultades. Pero pasó algo y empezó a irles bien. Y ellos empiezan al principio como con dificultades. O sea, cuando se crea una nueva familia, arrancan como los primeros añitos, les va a dar como duro. Y ya después se van y empieza a irles súper bien y terminan muy bien económicamente. Entonces uno dice, esa cadena familiar, pues no está no mal. la rompan, no dejemos así. No está mal, o sea, porque no es que aguanten hambre, que sufran, que no, o sea, es como difícil al principio, pero cuando ya se acoplan como a la vida de la familia de que crearon, se van, pero de para arriba y les va bien. Yo quiero. Entonces, uno dice, chévere. O sea, miren que no todas las cadenas son malas. Nosotros, igual, pues en la familia, los niños nos encantan y somos unos cuantos, ¿cierto? Vieran las fiestas familiares, esos son... Imagínense que una fiesta familiar somos más o menos 40. No, es que... Sí, pero no están todos. Eso iba a decir yo. No solo que porque muchos están en otros países y en otros lugares, pero nosotros solamente el núcleo familiar cerrado somos 11, 12. O sea, lo que son hermanos, mi papá y mi mamá, y ya hijos, sí, y bueno. Somos 13. Imagínense, somos 13. Entonces, cada hijo... Y, por ejemplo, tenemos una tía que tiene 4 hijos, mi otro tío tiene 5, el otro tiene 2, la otra tiene 2. El que menos tiene 1. ¿Quién? El primo que es contemporáneo con Camilo. Él sí. Solo es hijo único. Bueno, y tenemos un tío que no tuvo porque no quiso. Pero el resto, todos, eso es una cantidad, y de ahí para allá nosotros nos encargamos como de multiplicar los números. Sí. Entonces, es chévere porque una reunión con la familia es una cantidad de gente grandísima. Y somos latinos, entonces ya se podrán imaginar. Mucha bulla y mucha comida. Entonces, mejor dicho, son buenas. Bueno, familia Misterio. Ya se conocen pues sobre las cadenas familiares, empiecen a echarles ojito a ver cuáles son las de ustedes. Ay, sería bueno que nos cuenten en los comentarios, a ver si tienen... Si encuentran alguna cadenita familiar de ustedes, nos cuentan. Sería chévere conocer todo eso. Yo conozco uno que siempre que tienen hijos, el primero es un varón y luego una niña. Todos parejita, les pasa igual. Y todos en esa familia es la misma historia. En nosotros es que es muy común que sea 2 niños y luego la niña. Yo tengo 2 niños y no pienso tener más. Yo sí tuve 2 niños y la niña y ya paremos de contar. Y mi hermano tiene 2 niños. Y ya ojalá pare. No creo que quiera contar más. Sí, no. Entonces ya saben, familia Misterio, esas cositas, esas cadenitas, no tienen que ser cosas tristes, mire que son cosas hasta chéveres. Entonces, ya saben, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita. Si nos quieren mandar las historias, nos las pueden enviar a hermanasmisterio@familiamisterio.com. Y nos cuentan aquí en los comentarios, nos cuentan las cadenitas familiares que ustedes tienen. Chévere. Si salen muchas, les hacemos un break en el próximo capítulo y les contamos sobre las cadenitas. Sí. Entonces ya saben, se cuidan. Nos vemos. Chau. Chau.